Saludos amigos, el día de hoy vamos a realizar una tabla de frecuencias para datos agrupados. Esta se emplea si las variables forman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominada clase y a esta clase se le asigna una frecuencia correspondiente en los límites de la clase. Hay unos datos que tenemos que tener en cuenta, acá están en pantalla y son el rango, el intervalo, la amplitud y lógicamente tener en cuenta el número de datos. Anteriormente hicimos un video explicando toda la elaboración de estas tablas de frecuencia para datos simples y ahora vamos a mirar cuando tenemos una gran nube de datos, pues agruparlas en intervalos utilizando estas técnicas. Dentro de esa tabla observamos que el valor máximo es 73 años y el valor mínimo son 10 años. Entonces en ese momento ya tengo la edad máxima o el dato máximo y el dato mínimo. Esto lo voy a necesitar para más adelante hacer los respectivos cálculos. El máximo era 73 años y lo observamos en la tabla y el mínimo son 10 años. Lo primero es calcular el rango. Entonces el rango de datos lo calculamos mediante la resta del valor máximo menos el valor mínimo como aparece en pantalla. En este caso el rango de datos es 63 años. Luego vamos a calcular los intervalos. A los intervalos también se les conoce como clases. Simplemente son las categorías en las cuales vamos a encasillar a nuestros encuestados. O también es el número de filas que nosotros vamos a determinar en la tabla. ¿Cuántas filas son? Entonces eso depende de la fórmula que utilicemos. Hay dos formas. Primero, calculando la raíz cuadrada del total de los datos y a través de la fórmula de Sturges. Eso nos indica que esa fórmula de Sturges es 1 más 3,322 por el logaritmo del total de datos como aparece en la pantalla. Para ambas formas de calcular la cantidad de intervalos a utilizar, el valor de n corresponde a la cantidad de datos que tenemos, que en este caso son 50 edades. Con la primera fórmula tendríamos que redondear el resultado, ya que los intervalos corresponden a unas cantidades enteras y lo redondeamos hacia el impar más cercano. Esto porque no puedes tener un intervalo y medio o dos intervalos y un poquito. En este caso los intervalos son 7. Y a través de la fórmula de Sturges el resultado obtenido lo debemos aproximar hacia arriba. En este caso me dio 6.64 y se redondea a 7. Al impar más cercano. Luego vamos a calcular la amplitud. La amplitud, como ya sabemos el rango de edades en las que vamos a mover o se mueven nuestros encuestados, sabemos en cuántos intervalos hay que repartir todos esos datos que son entre 7 intervalos. Esta amplitud se calcula a través de la división del rango entre el número de intervalos. El rango es 63 entre 7. Esto nos va a dar 9. Quiere decir de que 9 son los datos que van dentro de cada uno de los intervalos. El primer intervalo viene como límite inferior igual al valor mínimo. Entonces, nosotros sabemos que es 10. Entonces yo voy a colocar aquí los X, que en este caso son las edades. El primer intervalo viene como límite inferior igual al valor mínimo de los datos, en ese caso 10 años. Súmale el valor de la amplitud, es decir, 9 años y obtendrás el límite inferior de 19 años. Nos quedaría de la siguiente manera. Ojo, fíjate que se utiliza un corchete para el lado donde se incluye, quiere decir que esto es estricto, aquí cabe el número 10, pero acá no cabe el número 19 porque lo voy a incluir en el siguiente dato. Iniciamos entonces desde 19 hasta 28. Lógicamente coloco también el paréntesis acá porque no lo va a incluir. Recuerda que el uso del corchete implica que sí vamos a contar este número, pero el paréntesis indica que no vamos a incluir a 28 años. Eso se incluye en el siguiente.
veamos el resto de los intervalos. Voy a pausar y los voy a colocar todos para que te des cuenta de cómo quedan nuestras primeras, todos los rangos de frecuencia. Luego vamos a calcular las marcas de clase de cada intervalo. La marca de clase simplemente es el punto medio que hay entre cada intervalo. Lo que debo hacer es sumar el límite inferior y superior de cada intervalo y dividir el resultado entre dos. Ya teniendo las casillas de la marca de clase, entonces, reitero, es el promedio de los dos valores. Entonces, para este caso va a ser 10 más 19 entre 2. Eso me da 14.5. Para el siguiente caso, 23.5. Para el siguiente caso, 23.5. 32.5. 41.5. 50.5. 59.5 y 68.5. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Solo consiste en contar la cantidad de datos que caen en cada intervalo y se representan con la F minúscula y un subíndice, que es el número chiquito, este que está aquí abajo, el chiquito, o sea, el número que está abajo, que indica el intervalo en el que está ubicada la frecuencia absoluta. Por ejemplo, este será el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Para este primer caso, entonces, tendremos cuántas edades caen entre 19 y 18, porque recuerda que el 19 no está incluido. En las edades, si vemos en pantalla, aquí hay 5 edades. Entre 19 y 27 hay 11 edades. Entre 28 y 36 hay 8 edades. Entre 37 y 45 hay 5 edades. Entre 46 y 54 hay 8 edades. Entre 55 y 63 hay 6. Y entre 64 y 73 sí hay 7. Estos son todos los valores que han quedado en cada uno de los intervalos. Que al final la totalidad de esto es 50, porque son 50 personas encuestadas. La siguiente casilla, la siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, de cada intervalo consiste en sumar todas las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores y el actual. Para diferenciar su símbolo de la frecuencia absoluta, simplemente usamos la F mayúscula y sigue con la I, que es el indicador de cada una de las filas. De esa manera, aquí irá la frecuencia acumulada 5. En este sería 11 más 5, que en ese caso da 16. En el siguiente intervalo da 5 más 8 más 11, que es lo mismo 16 más 8, que da 24. En el siguiente es o esta suma de estos dos o toda la suma de las anteriores frecuencias absolutas, inclusive la actual, que sería 29. Para este caso sería la sumatoria de 29 más 8, 37. Para este caso sería 37 más 6, 43. Y para este caso sería 50, que es la totalidad de los valores acumulados, de las frecuencias acumuladas. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Ves que he dividido esta columna en dos? Aquí voy a colocar la frecuencia relativa, que va a ser con esta columna, con la frecuencia absoluta, y aquí va a ser la frecuencia relativa porcentual. Entonces, en este espacio, como la fórmula está apareciendo en pantalla, basta con dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. En ese caso, acá irá 5 entre 50, aquí 0,1. Aquí dará 11 entre 50. Aquí dará 8 entre 50. Aquí dará 5 entre 50. 8 entre 50 iría acá.
Aquí da 0 entre 50, perdón, 6 entre 50 y 7 entre 50. Ok. Ahora en la casilla de el porcentual, la frecuencia relativa porcentual, basta con calcular el porcentaje de la frecuencia relativa. Y eso es simplemente multiplicarlo por 100. Al multiplicarlo por 100 equivale a rodar la coma hacia la derecha 2 posiciones, porque el 100 tiene 2 ceros, ¿cierto? Si tuviera 4 lo rodara en 4, pero como tiene 100, entonces equivale a rodarlo 2 casillas por los 2 ceros que tiene hacia la derecha. En ese caso, aquí sería 10%. Aquí quedaría, y casi se cae esto, 22%, 16%, 10%, 16%, 12% y 14%. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Y como acumular es sumar, entonces vamos a ir acumulando los valores que nos dieron en la frecuencia relativa. En este caso, para este primer sería 0,1. Aquí iría 0,22 más 0,1, estos dos, que en este caso es 0,32, porque es la suma de ambos valores. Luego iría 0,48. ¿Y a qué equivale? A la suma de 0,32 más 0,16, o lo que es igual a acumular todo lo que llevo. Para este caso voy a acumular todo lo que llevo, que me daría 0,58, porque es 0,48 más 0,1. Para el siguiente caso es 0,58 más 0,16, que es 0,74. Para el siguiente caso, que sería la sumatoria de 0,74 más 0,12, entonces sería 0,86. Y al final sería el 100%, 0,86 más 0,14, aquí sería 1.0, que es la suma de 0,86 más 0,14. Para calcular ahora la frecuencia relativa acumulada porcentual, es calcular el 100%, calcular el porcentaje de este valor que está aquí. En ese caso sería multiplicar por 100 cada valor, que equivale a rodar la coma 2 casillas a la derecha. En ese caso aquí sería 0,1 por 100, 10%. Acá sería 32%. 48%, 58%, 74%, 86% y el 100% de los datos. Y finalmente, de esta manera tenemos llena la tabla para datos agrupados. Recuerda que esto lo utilizamos cuando tengo una gran cantidad o una gran nube de datos. Si te ha gustado el video, por favor compártelo con tus amigos y por qué no con tus enemigos. Suscríbete al canal, que por ahora no cuesta nada. Nos vemos en el siguiente video.